Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. No fue cerrado, lo que sí es que hubo un, un nivel alto, ¿verdad? Del río La Paz, llegó a cerca de 6 metros de altura, casi que a 2 metros del nivel del puente. Eso de alguna manera pues nos puso en alerta a todos los equipos para poder tomar medidas preventivas si seguía creciendo el caudal, ¿verdad? Es decir, si hubiera seguido creciendo un poquito más, pues hubiéramos tenido que tomar las medidas necesarias para cerrarlo un momento y pues habilitarlo nuevamente a medida que fuera bajando el caudal del río. Ahora bien, lo que sí estaba haciendo de alguna manera el equipo de aduanas, pues era tratando de, digamos, garantizar que la carga estuviera fluyendo en la zona, pero pues pasaban, por ejemplo, un camión en el puente para no tener un gran peso en ese momento, ¿verdad? Al menos en una media hora, más o menos estuvieron alternando los camiones, tanto del lado de Guatemala como del lado de El Salvador. Estuvo regulado el tráfico por el puente, ¿verdad? Pero solo fue un momento en específico, no se cerró en ningún momento, siempre estuvo totalmente habilitado. Y pues posteriormente empezó a bajar el caudal. De hecho, antes de venir acá a la entrevista estaba revisando y pues ahorita se encuentra a 2.4 metros el caudal del río, la altura del caudal del río. Y pues, decir, llegamos a 6 y ahorita tenemos 2.4, significa que ha bajado considerablemente. Y también lo que sucedió es que luego que digamos, se empezó a especular sobre el tema de que se había cerrado el puente en la Echadura, pues curiosamente también empezó a bajar, dejó de llover un momento allá en la Echadura y empezó a bajar, ¿verdad? Empezó a bajar el nivel, llegamos a tener hasta 4 metros, luego 3.4, por ahí se mantuvo y ahorita pues que lo tenemos en 2.4 metros aproximadamente. Entonces lo hemos estado monitoreando prácticamente todos los días. Todos estos días hemos estado tanto en la Echadura. Lo que pasa es que en la Echadura nosotros también estamos construyendo un nuevo puente, ¿verdad? Este puente pues va a ser mucho más alto y va a ser a 4 carriles, incluyendo una carretera, un tramo de carretera de un poco más de 2 kilómetros entre El Salvador y Guatemala a 4 carriles, que va a ser como un bypass al, 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 al sector existente actualmente. Entonces, no va a llegar al existente. no va a llegar el existente, de hecho se va a tener que cambiar el sector de migración, de aduanas y todo, ¿verdad? Pero la idea es que ese puente no tengamos en cada invierno, como ha sucedido históricamente en nuestro país, que en cada invierno suceden problemas en la Echadura. Bueno, de hecho ya en su momento incluso tuvieron que hacer un puente temporal para garantizar el paso, ¿verdad? En el sector y en el tiempo pues han habido inconvenientes. Pero bien, más allá de eso es que ese proyecto pues nosotros esperamos terminarlo en marzo del próximo año, a más tardar. Hemos estado en conversaciones constantes con Guatemala y ellos por su lado van a construir un puente en el Jobo. Ellos de hecho ya están diseñando. La semana pasada tuvimos reuniones con ellos allá en las Chinamas, justamente para el diseño del nuevo puente que ellos van a construir en ese sector. Nosotros hacemos la Echadura y ellos hacen el puente de las Chinamas. Pero bien, la idea es pues que sean obras más resilientes al cambio climático y que de alguna manera pues no tengamos este tipo de complicaciones, porque en una emergencia que no circulen mercancías, que las personas no se pueden movilizar, es un tema sumamente complicado. No, y en el caso de Guatemala es extremadamente importante porque es de donde viene la mayor cantidad de legumbres y verduras al país. Totalmente. Pero sí, en toda esta emergencia pues hemos tenido habilitado todas las fronteras, tanto la Echadura, las Chinamas, Anguiatuco, que nos conecta con Guatemala, como también las que nos conectan con Honduras, como el Poy y el Amatillo, ¿verdad? Hemos tenido habilitadas las fronteras todos los días. Ok, eso es, todas las demás funcionando normalmente. Sin Todas están funcionando sin ningún problema. Lo único que tuvimos, y eso sí es real, es que en la Echadura tuvimos un incremento del caudal del río a cerca de 6 metros, claro, de altura, estaba a 2 metros del nivel del puente. Si hubiera llegado al nivel del puente, pues hay un riesgo de colapso. La Echadura, si hubiera estado 2 metros más o menos, estaba a 2 metros al nivel del puente, pero si se hubiera acercado un poco más, pues habría un riesgo de colapso del puente y esto pues ponía en riesgo también a las personas que hubieran estado transitando en el lugar. Gracias a Dios pues empezó a bajar el caudal y pues no hubo que tomar ninguna otra medida. La operación es normal, muy bien. El otro tema que circuló
sonó mucho también era que se habían dado derrumbes en la carretera de Los Chorros, sobre todo en el área donde se está construyendo la nueva carretera. Sí. ¿Hubo deslaves, hubo derrumbes? Fíjate que no. De hecho, hubieron derrumbes leves, pero no en el tramo de construcción, sino que en los taludes existentes. Y esos, pues, nosotros pusimos unos separadores, hicimos algunas cosas para que el material pues quedara alojado. De hecho, quedaba alojado en las cunetas. La verdad que fue bien poco, ¿verdad? No fue algún inconveniente bueno, si no los medios mismos de comunicación pues hubieran registrado derrumbes en Los Chorros, como han registrado derrumbes en la ruta de Los Naranjos, en la ruta de Las Flores, en Metalío, en diferentes zonas, ¿verdad?, de nuestro país, en La Unión, etcétera. Pero no se registraron, digamos, algún derrumbe de alguna magnitud como ha sido en otros inviernos en la carretera de Los Chorros. Esta vez, pues, gracias a Dios no tuvimos mayores complicaciones. Ahí se puede ver las imágenes, pareciera que es un derrumbe, realmente no es un derrumbe. Nosotros hemos trabajado terracería en la carretera de Los Chorros porque el proyecto incluye dos cosas, ¿verdad? Uno, el puente, que es el viaducto, y otro, pues, la ampliación de la carretera. Entonces, para la ampliación y para el proceso constructivo, pues se tienen que intervenir una serie de taludes. Estos, pues, se han hecho cortes, y esos cortes, de alguna manera, pues de los cortes sale material. Ese material, al menos un 30% del material de los taludes de Los Chorros, es buen material que se reutiliza en el proceso constructivo. Pues, en todas las carreteras sucede lo mismo. En el bypass, por ejemplo, camino a Sur City, nosotros por un lado hacíamos cortes para poder hacer la apertura de la carretera, y ese material lo hacíamos relleno de un puente, de una caja, de algún sistema de drenaje, por otro lado, con el mismo material. Eso nos genera ahorros en el mismo proceso constructivo. Entonces, el material que está ahí, que está en la carretera, de alguna manera, pues nos sirve para poder continuar con el proceso de construcción. Claro, ¿verdad? Hay algo que sí, en algunos momentos, pues, video creo que es del día sábado, si no me equivoco. No sé si será el sábado o el domingo, pero estuvimos trabajando para poder, por ejemplo, ahí se ve plástico. Ese es material que salió de los taludes y es material de construcción que va a ser reutilizado. De alguna manera la lluvia pues empieza a lavar ese material, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a cubrir, a proteger todo ese material, porque si no se genera lodo que obstruye las canaletas, y al tener obstruido las canaletas, pues esa agua pues se va a la calle, ¿verdad? Entonces hemos estado, de hecho, algo que me llamaba la atención es que esos son parte de los trabajos que nosotros estamos haciendo. De hecho, ese talud, por ejemplo, que se ve, bueno, de mi lado, el lado derecho, pues todavía falta devastarlo. Allá se ve un poco más devastado, por ejemplo, esta parte. Incluso ya hay un tramo que ya se ve que como que se amplió y hay material también. Pero es parte del proceso de construcción, ¿verdad? Es decir, es más, los taludes que hemos intervenido realmente son los taludes más estables, a comparación a los que habían. Por ejemplo, este tramo, aquí ya estamos más alejados de la carretera existente, los taludes, ¿verdad? Por el proceso de ampliación que se está realizando. En todo caso, que no ha sucedido, pero en todo caso, si llegara a pasar algo, pues, digamos, el material va a quedar alojado en ese sector y no va a llegar a la carretera existente. Por eso es que los taludes que nosotros hemos intervenido garantizan una mayor seguridad que los taludes existentes de la carretera misma, ¿verdad? En ningún momento se planteó la necesidad de cerrar la carretera de Los Chorros. No se planteó la necesidad de cerrarla, te soy lo más franco posible. ¿Por qué? Porque no consideramos que hubiera alguna amenaza. Si bien es cierto, sabemos que es una carretera de alto riesgo, pero muchos de los taludes que estaban inestables, primero ya habían sido intervenidos por el proceso constructivo. Claro, esto en el sentido que viene de occidente hacia San Salvador, que es donde tenemos más taludes intervenidos. Pero en el sentido que viene desde San Salvador hacia el occidente de nuestro país, justamente por el balneario de Los Chorros, ahí es donde tenemos algunos taludes más inestables. Esos taludes, pues lo que hicimos fue protegerlos. Algunos ya tenían concreto lanzado,
otros pues por las lluvias, de alguna manera habían unos árboles que pues estuvieron a punto de desprenderse. Lo que hicimos fue cortarlos y proteger los taludes, porque cuando tú de alguna manera quitas algún árbol o alguna vegetación, pues eso pone en vulnerabilidad el talud. Y de igual manera, pues el material podía caer en la carretera. Entonces procedimos a quitarlo, a proteger los taludes, mientras pues pasaban las lluvias. Igual manera, ahorita lo tenemos protegido. No, me imagino que ya van a sacar una foto y van a decir, esta es la obra de la carretera de los Chorros, y le van a sacar fotos a plástico o algún material que nosotros hemos puesto. De hecho, alguien lo hizo por ahí, pero no importa. Al final, lo importante es que no vimos tragedias en la carretera de los Chorros. No vimos, es decir, no pasó algún momento que nosotros dijimos, bueno, hay un derrumbe y vamos a tener que cerrar los carriles, como ha sucedido en otros inviernos. Eso no sucedió. Tuvimos una gran acumulación de lluvia en el lugar, y a pesar de eso, pues no tuvimos mayores afectaciones. Cuando nosotros incluso interrumpíamos la carretera, era por el mismo material, que de alguna manera teníamos que estar limpiando las cunetas para que el agua pues no llegara a la carretera, el agua lluvia, ¿verdad? Porque esto sí, el hecho que esté corriendo agua en la carretera, pues eso puede complicar el tránsito vehicular. Entonces, sí teníamos que por algunos momentos, pues, nosotros lo primero que hacíamos era mandábamos a las cuadrillas, al personal con palas, y pues ellos acopiaban el material en un punto, y luego pues llegaba el camión y llegaba maquinaria para poder retirar todo el material que había sido acopiado. Eso de alguna manera, pues en ciertos momentos teníamos que intervenir uno de los carriles. O cuando estábamos protegiendo, por ejemplo, uno de los taludes del balneario de los Chorros, pues obviamente tuvimos que intervenir uno de los carriles en un tramo corto, ¿verdad? En un tramo corto. Entonces aprovechamos también estos días que había menos tránsito vehicular, teníamos menos tránsito vehicular, y de alguna manera pues nos permitió poder realizar este tipo de acción sin generar complicaciones. Si lo hiciéramos en este momento, pues generaríamos un gran tráfico, ¿verdad? En la zona. Pero yo creo que los salvadoreños hoy han pasado por la carretera de los Chorros, no me dejarán mentir, y no han visto mayores inconvenientes en la zona. Claro, estamos en un proceso de construcción. En este momento, pues lo que hemos hecho es que la empresa constructora, además de proteger las obras, está protegiendo diferentes tramos de la carretera y está haciendo limpieza constantemente del sistema de drenajes, porque sabemos que, es decir, los sistemas de drenaje no solo se obstruyen por basura, ¿verdad?, sino que también por diferente material que puede salir más en un proceso de construcción, ya sea del mismo proceso constructivo o de los mismos taludes, ¿verdad?, de alguna manera, y esto pues puede generar principalmente pues que haya agua lluvia que pues no pueda pasar por las canaletas, sino que pase por la calle. Entonces tenemos que estar en constante limpieza. Y eso no solo sucede en la carretera de los Chorros, sucede en todas las carreteras de nuestro país, ¿verdad? Que tenemos que estar, principalmente donde hay taludes bastante grandes. Entonces que tenemos que estar haciendo limpieza de cunetas y drenajes. Comentarte también, bueno, la carretera del Puerto de la Libertad, hubo un derrumbe por el sector de Zaragoza, por Tuscania, también. Realmente ese talud pues era un talud vegetado, no había sido intervenido. Lo que sucede es que la vegetación de alguna manera pues estabiliza los taludes. Entonces, cuando un talud está vegetado, pues uno procede a no intervenirlo porque eso garantiza estabilidad. Pero muchas veces por la acumulación de agua que pueden tener, pues ya la vegetación no absorbe esa cantidad de agua. Y ahí es donde empieza ya a ceder los taludes, ¿verdad? Además, pero donde hemos intervenido, pues no se ha dado ningún problema. Yo me recuerdo para la tormenta, claro, ¿verdad? Tal vez esto no lo podemos comparar con otros eventos climatológicos que hemos tenido, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en la tormenta Amanda y Cristóbal, en un día tuvimos 36 derrumbes en la carretera del Puerto de la Libertad. O hemos tenido incluso en momentos donde no ha sido ni una tormenta tropical ni depresión, y han habido una gran cantidad de derrumbes, 10 en un día, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas complicaciones no se vieron en la carretera del Puerto de la Libertad, y son por las intervenciones que se han realizado en diferentes puntos. De hecho, yo veía, no sé si era la YSUK, o no me recuerdo quién era, pero un medio de comunicación que llegó a carretera del puerto y pues empezó a grabar, y se veían pues los taludes sin ningún inconveniente, todos los que se habían intervenido,
y pues yo me recuerdo antes cuando pasaba en momentos de lluvia en la carretera del puerto, pues tú veías tierra por todos lados, veías material, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Y eso no se vio, no ocurrió en este momento. Bueno, hay un amigo televidente que nos escribe por respeto a ellos porque muchos saldrán a trabajar y era precisamente lo que mencionaba usted de la basura. Buenos días, ingeniero. Pregúntele al ministro, algunas inundaciones en plena calle San Salvador, ¿son responsabilidad del MOP o de la alcaldía? Porque ando en moto y a veces cuesta pasar, la moto no flota. ¿A quién se reporta? Sí, bueno, con respecto a las inundaciones, hay diferentes calles, ¿verdad? Existen las calles de las colonias residenciales, las calles más internas, pues le corresponden, en este caso, a la Dirección de Obras Municipales, y las calles nacionales, pues le corresponden al Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho nosotros tenemos un plan para poder desarrollar diferentes obras. Estamos viendo el tema de los recursos, incluso ya con el Ministerio de Hacienda, pero para poder desarrollar proyectos de drenaje en diferentes lugares de nuestro país. Te voy a dar un ejemplo. Hoy, de alguna manera, por ejemplo, la colonia Santa Lucía es un lugar donde llovía un momento y se inundaba. ¿No se inundó esta vez? Hoy no vimos inundaciones, no hubo inundaciones en la colonia Santa Lucía. ¿Por qué no se inundó? Nosotros son cerca de 4 obras las que nosotros estamos ejecutando en la colonia Santa Lucía, cercano a la colonia Santa Lucía. De estas prácticamente ya varias han terminado, solo nos falta una obra en el Matasano, que estamos eliminando una cárcava. Lo que sucedió ahí fue, a la familia se le formó una cárcava, había una descarga de aguas lluvias que daba con el río, y como la cárcava iba avanzando, la familia fueron y sellaron el pozo con piedra y con concreto. Entonces, al cerrar el pozo, pues toda esa agua termina cayendo en la parte más baja de Ilopango, que es la colonia Santa Lucía. Y así sucedió en el Matasano, en la comunidad Belén, y una agua que baja de un cerro, que es la Pedrera Antigua, y que llega también a ese sector. En la Pedrera Antigua hicimos obras, en la Belén hicimos obras también. De hecho, ahí tuvimos que eliminar 6 cárcavas de manera simultánea. Y pues estas obras de alguna manera están funcionando. De hecho, yo subí un video a redes sociales donde se veía una descarga importante de agua por una obra que nosotros realizamos en la comunidad Belén. Y pues esa agua era la que llegaba ahí. Entonces, lo que te quiero decir es, ese tipo de proyectos, ese tipo de obras son las que tenemos que ejecutar para ir reduciendo la vulnerabilidad en diferentes partes. Se hacen y tal vez uno diga, ajá, ¿y qué pasó acá? Pero cuando vienen lluvias como esta... Pero cuando vienen lluvias se da el funcionamiento, ¿verdad? Es decir, porque también son obras que tal vez no se ven mucho, ¿verdad? No se logran visualizar, no se perciben, pero tienen un alto impacto, ¿verdad? Es decir, hoy no perdieron sus bienes materiales. Claro, como digo, hemos terminado 2 obras, todavía falta una. Eso significa que todavía hay agua importante que sigue bajando, pero de alguna manera no generó complicaciones esta vez en la colonia Santa Lucía. En una tormenta más fuerte posiblemente pueda generar inconvenientes, por eso es que estamos terminando esta última obra en el Matasano. Lo mismo sucede en la 49 y la Alameda Roosevelt. Es un lugar que normalmente se inunda, esta vez pues no se inundó. Y se inunda incluso sin tener tormenta tropical, sin tener un evento climatológico tan fuerte, ¿verdad? Con minutos, yo creo que todos los salvadoreños hemos visto con 5 o 10 minutos de lluvia, pues se inunda el lugar. Todavía no hemos terminado las obras, estamos haciendo unos tragantes en el lugar. De hecho, los protegimos en estas lluvias, la zona, para que no tuviéramos mayores afectaciones con las obras realizadas. Pero aún así, no estuvimos con bomba chicadora como siempre ha sucedido, que bueno, llega el MOP, llega la alcaldía, llega Protección Civil y estamos con bomba chicadora sacando el agua en el sector de la 49 y la Alameda Roosevelt. Esta vez no pasó, ¿verdad? Claro, ¿verdad? En un evento bastante fuerte, si no hemos terminado las obras, puede suceder, ¿verdad? Y menciono esto porque más de alguno va a decir, bueno, entonces ya terminaron, ¿verdad? Y si se inunda, o si hoy pasa algo, si llegara a pasar algo, pues van a decir, bueno, dijeron que ya estaba solucionado, se va a solucionar cuando se termine la obra. Es como los chorros, ¿verdad? Es decir, por algo estamos haciendo el viaducto y la ampliación de la carretera, por el tráfico y por vulnerabilidad. Las obras en los chorros me imagino que se tuvieron que detener estos días de lluvia intensa. Las detuvimos por riesgo, ¿verdad? Por riesgo de los trabajadores, estar cortando taludes, estar haciendo este tipo de cosas, o trabajar en la quebrada para hacer los pilotes del puente.
de alguna manera, pues una crecida de la quebrada, pues complicaba los trabajos, se llevaba a la gente, las maquinarias, etcétera. Entonces, lo mejor fue pues paralizar en algún momento, en este momento las obras y poner a todo ese equipo en función de la emergencia, ¿verdad? De hecho, la empresa constructora pues ha puesto todos sus equipos a disposición para atender cualquier emergencia. Lo hemos ocupado más en el tramo de Los Chorros para estar haciendo limpieza de cunetas, proteger algunos lugares, entre otro tipo de actividades, ¿verdad? Que han estado realizando. Pero sí, bueno, no, yo vi un par de videos ahí, decían se derrumbó Los Chorros o se derrumbó el viaducto. Quiero mencionar que eso no ha sucedido. Es más, la misma obra, lo que se ve abajo de los taludes, pues es el material que se tomó del corte que se hizo a los taludes, pero que se reutiliza, ¿verdad? Es decir, lo podemos llevar a otro lugar, lo podemos poner para que nadie lo vea, pero es decir, los lugares están cerca y son procesos que se hacen casi que continuos, ¿verdad? Se está rellenando un lado, se está haciendo cortes por otro lado, es decir, son cosas que se hacen de manera simultánea y si el material está lejos, pues complica el proceso de construcción. Sácame una duda, ministro, no sé si lo voy a agarrar en curva por los datos. El total de las emergencias atendidas lo tienen y cuáles habrán sido las que tuvieron mayor atención o necesitaron mayor atención. Sí, tuvimos 352 árboles caídos en diferentes carreteras, entre árboles y derrumbes también que se dieron. De estas, pues una buena parte fue en la ruta de las Flores, en la ruta de los Naranjos, principalmente por el sector. También hubo viento intenso. Sí, así es. Por ejemplo, en la ruta de los Naranjos, solo ahí tuvimos cerca de 12 derrumbes en total. En la ruta de las Flores tuvimos cerca de 11, eso es lo último que hemos cuantificado ahorita. Estuvimos atendiéndolo por parte de Fovial y el Ministerio de Obras Públicas, también algunos cantones de Salcuatitán, de Huayúa, de Atacua, de Apaneca, también estuvimos trabajando principalmente en vías de tierra que estaban en el lugar, algunas pues porque se volvían intransitables, otras por derrumbes que tuvieron bastantes afectaciones. Lo mismo sucedió en el tramo de la carretera litoral que conecta hacia la frontera, la Echadura, pero fueron tramos puntuales. De igual manera en la carretera litoral, justamente por el sector de Misata, ahí pues tuvimos algunos pequeños derrumbes en diferentes tramos, cerca de 3 en la del litoral. Antes de llegar al kilo 5, yéndose por el bypass, camino a Sur City, pasando por todo el sector de la carretera litoral, pues por el sector de Misata tuvimos cerca de 3 derrumbes, se estuvieron atendiendo cada uno de ellos. Esos, digamos, fueron los lugares que nosotros tuvimos bastantes afectaciones, pero también en Chalatenango, por ejemplo, tuvimos varios inconvenientes, principalmente pues en el sector del anillo de la Montañona, del circuito de la Montañona, pasando por las vueltas, Guarjila, Las Pilas, Río Chiquito, todos esos sectores pues también tuvimos ciertas afectaciones en calles que tuvimos que estar atendiendo los derrumbes. De igual manera en la carretera litoral, justamente por el sector entre Usulután y San Miguel, estuvimos teniendo también varios inconvenientes. En Chirilagua, en Tierra Blanca, estuvimos trabajando, removiendo derrumbes en la carretera panamericana que conduce hacia el sector de la Unión. De igual manera estuvimos atendiendo varios derrumbes, varios inconvenientes que se presentaron. En la carretera de San Agustín y Berlín, es una ruta de tierra importante porque conecta la Panamericana con la litoral, que de hecho la vamos a pavimentar, tenemos un proyecto que está en licitación en este momento. Pero en este momento sigue siendo de tierra y pues hay taludes también inestables y de alguna manera pues tuvimos que dar varios derrumbes en la zona. En la autopista Comalapa hubieron también una buena cantidad de árboles caídos que se estuvieron atendiendo en el lugar. La mayor atención ha sido árboles caídos en carretera, claro, ¿verdad? Se han dado inconvenientes que, por ejemplo, en el sector de Mexicanos, en una vivienda se formó una carca, las personas pues vivían en una servidumbre. Normalmente pues cuando son personas que se han llegado a vivir a servidumbres, las servidumbres muchas veces sirven para poner tuberías, colectores de aguas negras o de agua lluvias o incluso de agua potable. Entonces ahí colapsó, por ejemplo, una tubería de aguas negras y de agua lluvias también, y se trabajó y se hizo lo necesario ya
Es decir, lo que había que hacer era cambiar la tubería, ¿verdad? En el tramo que había fallado, pero le dañó el piso y generó inconvenientes, ¿verdad? Pero se hicieron todos los trabajos necesarios. Y pues de ahí pues nosotros hemos estado trabajando bueno, la ruta panorámica, por ejemplo, también tuvimos varios inconvenientes, la carretera que conduce hacia los Planes de Renderos, Puerta del Diablo, de igual manera tuvimos varios inconvenientes. Y pues sigue siendo frágil nuestro país. Esta vez tuvimos más inconvenientes en taludes, ¿verdad? No, al menos no hemos registrado todavía un puente. Sí detectamos tal vez por ejemplo, tenemos una pasarela que está en el Bajo Lempa. Esa pasarela, pues, de hecho, yo creo que la construyó el Frente en el 2014, pero tiene una curiosidad, es que empieza en el agua y termina en el agua. Entonces, pero en la pita está, y pues está dañada, eso sí, ¿verdad? Tiene daños considerables por la crecida del río. Pero vamos a hacer una obra ahí, ¿verdad? De hecho ya nos las pidió el presidente para que la intervengamos. Ese fue un daño de los que hemos detectado. Ahora, ¿qué sucede con los puentes que actualmente se tienen después de lluvias como esta, que podría ser solo el ingreso de una temporada de lluvia que va a ser brutal? O sea, así en palabras. Ojalá que no, primero Dios. Sí, creo que no, pero todo indica que sí. De hecho, le cuento, bueno, tenemos que ir a una pausa, pero tenemos ya la confirmación por parte de los servicios meteorológicos norteamericanos. El Niño ha dejado de existir como tal. O sea, eso fue dado a conocer el pasado día lunes, Día del Padre. Ya no hay Niño. Y esto lo vamos a poner en pantalla, creo que lo podemos poner en este momento. Este es el último aviso sobre el Niño, fue dado a conocer este día lunes 17. Estamos en una condición neutral y las condiciones ecuatoriales de la superficie, temperaturas del océano, están por niveles en los que se advierte que la niña está favorecida para su desarrollo durante julio a septiembre con un 65% y que podría estar y mantenerse en el hemisferio norte en el invierno 2024-2025. Eso significa el fenómeno de la niña actuando directamente en el Océano Pacífico, y es básicamente ese río atmosférico que hemos visto llegando con toda esa humedad al área. Ahora, estos puentes con eventos como el que hemos tenido, cuando se tienen lluvias así, ustedes tienen que hacer después una minuciosa inspección para ver los pilares de cada uno de ellos, me imagino. Sí, así es, principalmente las pilas, ¿verdad? Yo creo que todos nos recordamos del puente del río Huiza en el sector de La Libertad, que está en el litoral. Ese puente en su momento colapsó porque una de las pilas fue socavada. Es decir, me imagino que en su momento no revisaron, ¿verdad? Digamos, si la pila tenía algún problema, no se le dio mantenimiento, y al final con otras lluvias, pues el puente colapsó. Entonces es importante, después de este tipo de eventos, estar dándole monitoreo a los puentes, ir a revisar las pilas, los estribos de los puentes, para poder revisar si hay alguna socavación principalmente, e intervenirlo puntualmente en el momento que tenga que ser. Te voy a dar un ejemplo. Ahí en la quebrada La Lechuza, donde está el Ministerio de Obras Públicas, pues habían unos muros que están ahí por Las Palmas, por ejemplo, que tenían socavación. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues llevamos una bomba telescópica con concreto, es decir, es una maquinaria con la que tú puedes lanzar concreto, que tiene una bomba. Y pues rellenamos ese lugar, obviamente moldeamos, trabajamos el lugar y luego rellenamos el punto donde había una socavación. Se vinieron estas lluvias, pues el muro ahí está, ¿verdad? No colapsó, no hubo ningún problema. Y claro, ¿verdad? Ahora nos va a tocar hacer algunos mejoramientos adicionales, ¿verdad? Luego que ya pasen estas lluvias. Pero pues ese muro hubiera colapsado, ¿verdad? Y hubiera generado costos y daños a familias que están en ese lugar. Y no sucedió, ¿verdad? Ya vimos las lluvias y no hemos tenido mayores inconvenientes. Entonces, ese tipo de acción son las que se tienen que realizar también en cada uno de los puentes, hacer revisiones. Nosotros tenemos ahorita una cooperación por parte de JICA, por parte de Japón, en el cual pues se está haciendo un diagnóstico
de todos los puentes de la carretera litoral. El proyecto lo que consiste es en dejar un equipo que pueda garantizar el mantenimiento constante de los puentes. Claro, ¿verdad? La prueba piloto es la carretera litoral, todos los puentes, que son más de 200 puentes los que hay en la carretera litoral, pero pues esto se replica en todas las carreteras del país. Entonces vamos a estar monitoreando y verificando varios de los puentes ahorita, ¿verdad? Para que podamos evitar cualquier tipo de complicación. En el Jute, por ejemplo, que es uno de los puentes que nosotros hemos estado verificando, hubo un asolvamiento antes de que empezaran las lluvias. Entonces empezamos a hacer un dragado en el río para poder evitar cualquier inconveniente. Incluso en algunas ventanitas de tiempo que teníamos, porque ahí se arrastra, porque está casi que donde está prácticamente la salida de este río hacia la playa. Entonces, en esos puntos, pues normalmente viene bastante material, piedra, basura, árboles, entre otro tipo de materiales, y muchas veces, pues por el sector del puente, quedan alojados una buena cantidad. Si nosotros no estuviéramos limpiando constantemente, pues lo que va a pasar es que va a haber un taponamiento y eso puede generar que hayan complicaciones en el puente. Entonces tenemos que estar, por dar un ejemplo, dándole mantenimiento constante. Sí, claro, Blanco. ¿Le da la garantía a la empresa constructora de la nueva plaza del centro histórico sobre el daño en el piso y las aceras de la misma? Parece que se han levantado algunas baldosas. Lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? En un tramo pues se tuvo que hacer una intervención de una tubería. De hecho, pues llegó el equipo de ANDA, ellos realizaron el trabajo pues de una tubería de agua potable, y por nuestro lado pues también llegamos a hacer unos trabajos para poder conectar también algunas tuberías en el sector. Entonces, para poder hacer estos trabajos pues de hecho nosotros tenemos fotografía, incluso lo podemos subir a redes sociales. Tuvimos que levantar parte de las baldosas también para poder desarrollar los trabajos. Entonces, se hubieran levantado todas las baldosas. Es decir, si fuera por eso, pues bueno, en todos los costados y todos los laterales pues hay baldosas. En la calle que rodea la Vinaes, pues también hay baldosas. En los alrededores del centro histórico, eso no las hemos hecho ahorita, pero también hay baldosas, ¿verdad? Es decir, las baldosas no necesariamente sucede esto por las aguas lluvias, sino que en el caso, por ejemplo, es como las calles, ¿verdad? En la calle, ¿qué pasa si hay una ruptura de una tubería? ¿O qué pasa si, decir, hay que romper, por ejemplo, en caso de ser asfalto, hay que romper para poder hacer el cambio, la sustitución de la tubería? O a veces la misma agua pues rompe el pavimento, ¿verdad? Entonces, en el caso de las baldosas, pues lo que a veces pasa es que tienden a levantarse, ¿verdad? No se quiebran igual que el pavimento, sino que tienen otro efecto, que es justamente lo que sucedió ahí puntual. Entonces, lo que hicimos fue un ingreso de tubería para poder solventar la problemática, y luego se volvieron a poner las baldosas, ¿verdad? Eso es básicamente, pues, ¿verdad? Entonces, ¿quién las puso? Pues al final las volvió a poner la misma empresa. Es decir, no es que hay algo que se ha dañado de la obra o algo parecido, sino que se tuvo que hacer una intervención de tuberías, y eso pues tuvo que efectos para remover las baldosas. Claro, de alguna manera, en el momento que pues hubo una ruptura de esas tuberías, pues movió, ¿verdad?, las baldosas por la misma acumulación de agua, lo mismo que sucede en el pavimento, solo que en el pavimento lo que sucede es que se quiebra, ¿verdad? Y se forma una carca, que todos le llamamos carca. Se raja, se quiebra y se va a formar una Exacto. carca. Ahora, ¿no hay la formación de ninguna carca en este momento? No. ¿En ninguna parte, por lo menos, que le haya sido reportada? Ahorita no. Fíjate que sí, realmente sí, pero más que todo en caminos rurales, que ahí lo que sucede es que como no hay drenajes, el agua pues muchas veces tiende a agarrar en algunos tramos de la carretera, y sí hemos detectado algunas calles en Chalatenango principalmente, por ejemplo parte del anillo de la Montañona, donde hay algún par de cárcavas. En las vueltas, por ejemplo, ahí estamos haciendo un trabajo de drenaje que todavía no lo hemos terminado, y lo vamos a acelerar en estos días, vamos a trabajar para que se haga más rápido, pero en los tramos donde no se termina, pues obviamente hay, digamos, algunos huecos, ¿verdad? Donde pues porque ahí lo que estamos haciendo son cajas tipo
tipo puentes, cajones, para poder canalizar, como una bóveda, digamos, para poder canalizar toda la escorrentía de agua lluvias. Antes pues esa agua pasaba por la calle, pero la dejaba incomunicada. Entonces ahora pues va a haber un sistema de drenaje completo en la zona, pero como no hemos terminado, de alguna manera pues los taludes que están en el lugar se ven afectados, ¿verdad? Entonces en las vueltas, en el sector de las vueltas, en Chalatenango. Y pues también hemos detectado algunas, bueno, hay una en el sector de Santo Tomás, pero esta no se dio por estas lluvias, ¿verdad? Sino que ya es una carga que incluso ya la tenemos en licitación. Ya este mes se van a presentar ofertas, pero pues si es una cárcava que existe, que está en el sector de Santo Tomás, cercano a la autopista Comalapa. Entonces, esa la vamos a intervenir, ya está en el proceso de licitación. Hay otra también, por ejemplo, en Bosques de Prusia, que está en licitación también, que esa está en el sector de Soyapango, por la calle, Avenida El Bálsamo, por la calle El Tobogán. También vamos a intervenir esa cárcava. No se forman estas lluvias, pero de alguna manera sabemos que con las lluvias pues las cárcavas también avanzan, ¿verdad? Entonces tenemos que, pero sí, realmente no hemos visto mayores afectaciones. Ahora bien, con las cárcavas de aguas lluvias o aguas negras, muchas veces, más que todo aguas lluvias sucede, es que muchas veces nos damos cuenta hasta que se expresa en el pavimento, ¿verdad? La cárcava, porque probablemente esté abajo. Eso sí puede pasar, ¿verdad? Hay que ser lo más transparente posible. Y es que lo que pasa es que se rompió la tubería, pero nadie la ve. ¿Cómo podemos? Bueno, nosotros hacemos inspecciones, por ejemplo, tenemos como 3 robots cámara en el Ministerio de Obras Públicas y hacemos inspecciones en las tuberías, pero es decir, difícilmente se pueden revisar al mismo tiempo más de 7.000 kilómetros de tuberías a nivel nacional, ¿verdad? Podemos revisar puntualmente algunos puntos, pero en muchos lugares, hasta que se expresa en el pavimento, en ese momento pues uno se da cuenta. Ahí es donde nos damos cuenta. Y sucede normalmente en los momentos casi que ya no está lloviendo, que ya no llueve. Lo mismo sucede, bueno, en el caso del agua potable, o aguas negras es un poco diferente porque las aguas negras casi que van corriendo todo el día, igual que el agua potable. Entonces de repente en el pavimento tú ves agua, ¿verdad? Que está saliendo. Ya hay una formación de la cárcava internamente, pero al menos tú ves el agua que está corriendo y dices, bueno, hay una fuga de agua potable o hay un problema ahí, pues si llegan y abren y pues o es aguas negras o es agua potable. Pero en aguas lluvias, pues no está lloviendo y de repente se expresa. Ahora, sáquenme una duda, se me está terminando el tiempo, ministro, tengo al menos dos preguntas voy a poder hacerle. La primera, aquellos socavones que se tuvieron, no sé si cárcava es la palabra adecuada, en la zona de la zona rosa, Loma Linda y todas estas áreas fueron por aguas potables, ¿verdad? O fueron por aguas lluvias también. Y creo que hubo una que requirió mucho tiempo de trabajo en la calle La Mascota. No se tuvieron problemas Sí, en esta ocasión. sí, no, de aguas lluvias no hemos tenido problemas. Realmente es entre agua potable y aguas negras, ¿verdad? Lo que se ha dado no significa que no vayan a darse problemas de aguas lluvias, ¿verdad? Porque sí pueden darse, pero al menos, y me ha llamado bastante la atención, porque, es decir, normalmente son tuberías viejas, ¿verdad? Todas, tanto de agua potable, de aguas negras, o de aguas lluvias que están en las carreteras, pero al menos hasta este momento no hemos tenido, también tuvimos bastantes meses que no hubieron lluvias, ¿verdad? Eso también hay que mencionar. Ahora, ministro, la última pregunta. Ana Cecilia Reyes nos dice, y esto es algo que siempre trae la atención y preocupa mucho, no soy ingeniero civil, pero el trabajo ahí me imagino que va a ser extremadamente difícil. Dice Ana Cecilia, enfrente del malecón del Puerto de Libertad tiene años que se inunda y nadie hace nada. Sí. Yo creo que ahí sacar agua lluvia, teniendo el mar casi al mismo nivel, marea alta y una gran cantidad de lluvia, va a requerir, no sé si pozos de inyección o bombeo a otras zonas. Usted me dirá si hay algún proyecto. Sí, hay un proyecto. Bueno, de hecho nosotros, yo creo que varios salvadoreños que han pasado por ese lugar, pues ya vieron que estamos trabajando en un proyecto de ampliación de la calle. Hemos empezado ahorita, lo que sucede es que este proyecto se va a financiar con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Son 23 kilómetros que vamos a ampliar de la carretera litoral desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte.
hemos empezado con una primera parte con recursos propios, con una inversión aproximadamente de 36 millones, y esta pues la estamos haciendo en el Ciudad Puerto, prácticamente desde la playa del Obispo hasta llegar al redondel Conchalío, que es justamente el fin del bypass camino a Sur City. Y vamos a intervenir toda Ciudad Puerto. De hecho, vamos a hacer cableado subterráneo en toda Ciudad Puerto, ¿verdad? Que esperamos que pronto pues podamos, ya está, todo está contratado, lo del cableado subterráneo y todo, pero no hemos hecho zanjas por lo mismo del invierno y por, bueno, primero por las vacaciones, después por no complicar el sector, por temas de turismo y pues habían eventos de surf, y pues ahorita por las lluvias, pero ya vamos a hacer las intervenciones necesarias para el cableado subterráneo en Ciudad Puerto. Es decir, vamos a eliminar todos los cables de telefonía y cables eléctricos. Pero en ese mismo proyecto del cableado subterráneo también vamos a construir drenajes. Una parte de esta agua lluvia pues se va a controlar, bueno, prácticamente toda hacia el río, que está una parte, pues la mayoría al río Chilama, pero vamos a hacer obras de detención, obras para poder retener el agua. Es como una pequeña laguna de laminación. Es decir, vamos a acumular agua lluvia en el subsuelo y vamos a hacer que esa se vaya descargando de una manera más lenta en el río, hacia el río. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a poder solventar la problemática que tenemos en la zona. ¿Por qué se sigue inundando? Porque no hemos terminado la obra, obviamente. Claro, hay que mencionar algo, y es que nosotros, por ejemplo, esta obra la estamos diseñando a 50 años. Esa es porque toda obra tú tienes que hacer una proyección de acuerdo a acumulados de agua, lluvias, entre otro tipo de cosas, y proyectarla en el tiempo. La vamos a diseñar, el diseño es a 50 años. Ahora bien, hay eventos climatológicos que pueden superar un diseño de 50 años. Eso sí hay que mencionarlo, ¿verdad? Si tuviéramos un huracán o algo parecido, ¿verdad? Y lluvias de alta intensidad en nuestro país, pues podría superar cualquier diseño a cierto tiempo, ¿verdad? Eventos inesperados, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacer todo lo necesario para poder estar cubiertos y que sea una obra resiliente al cambio climático y a eventualidades que nosotros podamos tener. Lo que no puede estar pasando es que con poca lluvia pues tengamos problemas en la zona. Eso significa que sí tenemos que hacer una intervención y ya está contratada, ya está contemplada. Lo que sí es que por motivos de lluvia también y por motivos de algunos eventos, el evento mundial de surf y otro tipo de cosas, pues no podíamos tener zanjeado toda esa zona, porque lo que vamos a generar es problemas mayores, ¿verdad? De lo que ya se puede hacer con las lluvias. ¿Qué estamos haciendo mientras tanto? Pues llevamos pipas, estamos con bombas achicadoras, absorbiendo todo el agua en las pipas, mientras tanto, ¿verdad? Son medidas paliativas a la emergencia, pero ya con las obras que vamos a realizar esperamos solventar la problemática en el sector. Muy bien, no tengo más tiempo y solo menciono a Mauricio, otro amigo televidente, Mauricio Hernández. Hay toneladas de basura en Acajutla que va a tener que verse cómo se limpia todo eso. Ya estamos trabajando, de hecho, mandamos, vi las imágenes, de hecho, playa de plásticos increíble. Y eso dice mucho de lo que y el mar al final dijo, no, esto no es mío, ¿verdad? Se lo dejo a ustedes. Ahí lo puso. Ahí sí, son toneladas de basura. son toneladas de basura. ¿Ya metieron equipo? Ya mandamos maquinaria, equipo. Ayer en la noche hicimos algunas actividades preliminares. No pudimos trabajar toda la noche por la marea, pero hoy en la mañana pues nuestros equipos iguales están ahí y ya comienzan con todos los trabajos necesarios para poder remover toda esa cantidad de basura, y eso pues es parte de lo que ingresa a nuestros, y hay que decirlo, es parte de lo que ingresa a nuestro sistema de drenaje, toda esa basura. Muchos de ellos pues, es decir, prácticamente el agua lluvia descarga a un río, ¿verdad? Y pues todo eso viene y va a desembocar a las diferentes playas de nuestro país. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.